Muy buenas noches, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la clase de esta semana. Buenas noches, dice. Un gusto escucharles y volverles a ver, ¿ya? Dice, buenas noches. Un gusto. La anterior semana yo les mandé a trabajar una pequeña frase, ¿verdad? La frase decía, no cuentes los días, haz que los días cuenten, ¿verdad? Y yo les mandé a que vamos a ir trabajando esta frase poco a poquito. No sé si alguien me quiere contar tal vez una vivencia de cómo aplicó esta frase esta semana que ha transcurrido. ¿Algún voluntario? Nadie, no aplicamos la frase. ¿Qué pasó? Uy, mis amigos, no hemos aplicado la frase. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Esta semana vamos a trabajar la frase que vamos a leer, ¿ya? La próxima semana queda de lección. Ojo, si es que alguien se cae en un aporte, en una nota, esa lección le sirve. Vamos a aplicar nuestra frase y vamos a venir a contar la vivencia de cómo fue que la aplicamos. ¿Ya? A ver, la frase de esta semana dice, cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega con el viento en contra, no a favor. Ah, ¿verdad? Hay circunstancias en las que nos encontramos devastados. Ya estamos ya queriendo rendirnos. Pero, como saben decir, no hay que perder la esperanza. Siempre al final hay una lucecita que nos da que la solución. Es lo que nos quiere decir esta frase. Cuando ya nos sentamos ahogados, asfixiados, recordemos que todo tiene solución y a veces, aunque parezca que estamos en una situación súper difícil, de esa debemos levantarnos como los aviones, ¿verdad? Y vencer lo que se nos esté presentando o el obstáculo que se nos esté manifestando en ese momento. ¿Ya? A ver, vamos a escucharles las vocecitas. Mi querida Joana, tal vez alguna participación sobre esta frase. Dicen, compañeros, buenas noches, que a veces toca coger los caminos más difíciles para que la recompensa sea más grande. Bueno, es una pequeña, compartirles tal vez una frase o unas palabras. Listo, muchísimas gracias, mi querida Joana. A ver, a mi querida Nelly, tal vez una acotación a esta frase. Buenas noches, licenciada. Yo diría, pues, ver algo de esta frase, no importa de lo que, en veces, lo difícil que tengamos, algún problema, qué sé yo, algo que tengamos estancados y levantarnos, dar, dar esa manera, darnos formas de levantarnos de eso, de lo que estamos caídos. Eso. Ya, muchísimas gracias. A ver, vamos a participar a todos ya que estamos hablando. Walter, a ver, vamos a escuchar a nuestro amigo Walter. Profe, buenas noches, con todos, buenas noches, que estén bien. Pues, ¿qué le puedo decir, profe? Y a todos es, cuando tenemos todos esos vientos en contra y estamos encerrados de repente en un abismo, en una oscuridad o en un callejón sin salida, pues es la mejor oportunidad de conocer y sacar de lo que estamos hechos, cuál es nuestra verdadera esencia. Por lo general, los humanos somos valientes y responsables de salir de las peores circunstancias. Y eso está bien parecido a como dicen que las cometas se elevan con el viento en contra de los aviones y nosotros también. Entonces, cada circunstancia mala que nos pase, pues es oportunidad para despegar y volar. Eso es, profe. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Walter. A ver, ¿qué me está faltando, mi querida Blanquita?
A ver, vamos a... Buenas noches, Luisen. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí la frase me dice, bueno, entiendo que cuando estamos, pues, ¿cómo se puede decir? Ahogados, tal vez con algún problema o con alguna cosa, pues siempre hay una luz que nosotros, pues, podemos despegar y poder seguir adelante, poder seguir luchando. Y yo creo que cada día es una lucha. Eso es lo que entiendo yo. Muchas gracias, mi querida Blanquita. Todos coincidimos en algo, ¿verdad? Por más difícil que sea la situación y la circunstancia, no debemos rendirnos, ¿verdad? Debemos luchar por esa meta, ese anhelo, ese sueño que uno se tenga, ¿ya? Entonces, esta semana vamos a trabajar esta frase. Ojo, queda de elección. Va a ser un punto extra por si acaso se cae en algún deber, en alguna tarea, ¿ya? A ver, ahora sí vamos a iniciar con la clase. Esta noche vamos a revisar sobre los aportes de la escritura a la humanidad, ¿ya? ¿Cómo la escritura aportó a qué? A la evolución humana, ¿ya? La escritura ha tenido un impacto profundo y duradero en algunos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Preservación del conocimiento, comunicación a lo largo de la distancia, administración y organización, educación y alfabetización, cultura y literatura, ciencia y tecnología, derecho y leyes. ¿Ya? Son los 7 factores principales en donde ha aportado la escritura a la humanidad. ¿Ya? Pero ¿cómo ésta aportó a estos conocimientos? Pues primero fue ¿por qué? Por la memoria. ¿Ya? El primer reto que debía enfrentar el ser humano fue la superación. ¿Cómo éste iba a sobrevivir? Tenía que preservar su vida. ¿Ya? ¿Cómo éste fue preservando esa vida? Mediante la convivencia. En masas, en grupos, ¿verdad? ¿Ya? Cuando estaba solo era más propenso a que algún animal pudiera herirlo de muerte. Pero ¿qué pasaba cuando éste ya tenía una convivencia armónica? Ya estaba en un grupo protegido. ¿Ya? ¿Y qué pasaba en esta convivencia? Para que todos se entiendan y exista armonía, debía haber comunicación. Ya no era solo que se armaba un grupo, sino que debían comunicarse. ¿Ya? Pero estas enseñanzas, como hablábamos la clase anterior, primero comenzamos mediante el habla, ¿verdad? Pero a medida que se fueron comunicando, se iban dando cuenta que nuestra memoria era muy susceptible. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que se fue descubriendo? La escritura. ¿Ya? Y se dieron cuenta que con la escritura podían que mantener el conocimiento y la memoria. ¿Por qué? Porque ya no se iban a olvidar de mensajes, sucesos, algunas recetas. ¿Ya? Esto iba a perdurar en el tiempo. ¿Ya? La relación con el entorno geográfico ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Esta relación permitió al ser humano el desarrollo con otros sentidos, como el escuchar, el aprendizaje, en primer momento, y los sonidos de la naturaleza. ¿Ya? ¿Cómo fue nuestra primera forma de interacción, de comunicación? Fue a través del habla y del escucha. Fue como fuimos
aprendiendo, fuimos asociando los sonidos, fuimos descubriendo y evolucionando en qué, en medio de la naturaleza. ¿Ya? De la misma forma fue que fue evolucionando la escritura. ¿Ya? Si nos podemos fijar en la imagen que tenemos en la presentación, en nuestra primera imagen, ¿qué vemos? A un Homo sapiens que está redactando sus primeras letras en qué. Ni se podría decir letras, sus primeros jeroglíficos, su primera forma de comunicación escrita. Y ven que fuimos evolucionando hasta llegar en dónde? A la tecnología. ¿Ya? Por eso, dentro de los aspectos principales que les mencionaba al principio era la preservación del conocimiento. ¿Por qué? Porque mediante la escritura ya se preservaba dicha información, ya no era susceptible a la mente humana, que es muy frágil en ocasiones. Ya la escritura permitía que este mensaje, este aporte, este conocimiento perdurara. ¿Ya? Y a su vez, ya se va relacionando con la distancia. Ah, ya no solo era para mí lo que yo escribía, sino podía llevarlo y convivir con otras personas mediante ese mensaje, darles a conocer. Ya, y hasta que llegamos a la actualidad, que todos estamos conectados, un simple mensaje, ya llegamos al otro lado del planeta. Ya, entonces comencemos con el primer aporte va relacionado con ¿qué? Con la memoria. Porque el ser humano buscó que una solución para que perdure nuestra información. ¿Cómo esta iba a perdurar? Mediante la escritura. ¿Ya? Si es que tal vez no entendemos alguna partecita, ustedes me dicen, listen, repítame y yo les repito encantada, ¿ya? Ahora, para que exista esta forma de evolución, existieron algunas fases de escritura. ¿Ya? Estas fases de escritura se remontan primero a la época pictórica. ¿Ya? Es decir, fue considerado como la época en donde ya se iba produciendo los primeros rasgos de escritura. Recuerden que nuestros aborígenes no escribían el alfabeto como nosotros lo conocemos, sino ellos representaban la escritura mediante símbolos. ¿Ya? Para ellos realizar una línea ya significaba que una forma de expresar, de comunicarse. ¿Ya? Esta época se caracteriza por que se llama a estos símbolos que ellos representaban pictogramas. ¿Ya? Esta época está más relacionada con el entorno natural porque éramos seres todavía primitivos que recién estábamos conociendo la forma de comunicarnos, de escribir. De ahí surge lo que es la fase ideográfica. Ya después de la pictográfica surge la ideográfica, que es donde ya estos pictogramas van evolucionando. ¿Ya? Donde estos símbolos ya van transmitiendo una idea, un mensaje. ¿Ya? ¿Quiénes están más involucrados en este periodo? Son la cultura asiática, ella es la que más
valor representativo tuvo en este periodo? ¿Ya? Porque ellos ya mejoraron un poco los pictogramas y ya estos transmitían una idea. ¿Ya? De ahí nos trasladamos a la fase memónica, ¿ya? O a la relacionada con qué? Con la memoria. ¿Por qué? Porque esta fase ya no solo busca un medio de comunicación escrita, sino también un medio de comunicación numérica. ¿Ya? Aquí ya no solo dibujábamos símbolos para emitir un mensaje, sino ya vamos tratando de expresar qué, números, ya realizar cuentas. Ya es decir, ya vamos utilizando la escritura para cumplir que un propósito. ¿Ya? Y por último tenemos la fase fonética, que esta ya está más relacionada, digamos, a un proceso actual. Esta época fue crucial, ¿por qué? Porque esta ya se presenta y se puede identificar mucho mejor la evolución de la escritura, ¿ya? Donde los símbolos ya se van convirtiendo ya en alfabetos. Ya aquí ya se ve la representación de la escritura cuneiforme, ya llegando a dónde? Al alfabeto. ¿Ya? Esto se desarrolla en el siglo 3000 antes de Cristo. Ya en la época del 3000 al 650 antes de Cristo, ¿ya? Estas son las 4 épocas más representativas que se puede mencionar sobre la evolución de la escritura. Ya, insisto, si es que tal vez tenemos alguna duda, pregunta o algún aporte, por favor, me comenta. Ahora, partiendo de la evolución de la escritura, surgen en la actualidad variaciones sociales o los conocidos sociolectos. ¿Ya? Variaciones lingüísticas que van relacionados por la diferencia de expresión de vocabulario. ¿Ya? Habitualmente ocupamos conceptos como habla, lengua o lenguaje sin distinción y no tenemos en cuenta que cada uno es completamente distinto. ¿Ya? Así como fue evolucionando la escritura, ¿ya? Y cada sector, en este caso, iba buscando sus formas de comunicarse, surgen las variaciones lingüísticas. ¿Cómo es que estas surgen? ¿Qué son variaciones lingüísticas? Es la diversidad de comunicación, de expresión al momento que hablamos. Por ejemplo, cuando decimos algo típico de Serrano, achachay. Todos sabemos, no tiene frío. En vez de decir, ay, qué frío que hace. Es una forma de expresión, es una variación lingüística. O el ejemplo que dice, hola, parce. Es una forma de expresión que puedes decir, hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, las variaciones lingüísticas son los dialectos en los cuales nos expresamos dependiendo de la región donde nos encontremos.
¿Ya? Si estamos claros hasta ahí, que escucho mucho silencio y no sé si me están comprendiendo o no me están entendiendo. Sí, licenciada. Ya, muchísimas Sí, gracias. Lisa, está claro. Listo, perfecto. ¿Ya? Entonces, las variaciones lingüísticas van a venir con la distinción de cómo nosotros nos expresamos o nos comunicamos dependiendo de la región donde estemos o también el lugar donde nos encontremos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos en confianza con amigos? Nuestra forma de expresarnos cambia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en un lugar más serio, en una oficina de trabajo, con el jefe? Nuestro vocabulario es más formal, es una variación lingüística. ¿Ya? O por ejemplo, el acento que tienen los cuencanos, ¿ya? Ese también es una variación lingüística. Es una característica de ellos. O el acento que dicen que tienen los riobambeños cuando sientan la R, es una característica ¿de qué? De los riobambeños. Es una variación lingüística. ¿Ya? Ahora, de estas variaciones, también hay aspectos negativos, ¿ya? Y dentro del lenguaje también se toman a los estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? La clasificación o agrupación dependiendo de la forma en la que se comunican, que muchas veces, ojo, los estereotipos cuando son mal utilizados pueden ser motivo de discriminación. Es decir, salimos a la calle, vemos una persona con un pantalón ya que se le está cayendo, que sabe estar a veces por medio de la nalga, unas camisetas anchísimas. ¿Qué se nos viene a la mente? Uy, puede ser un pandillero, un ladrón. ¿Qué estamos nosotros? Estamos exteriorizando a la persona. Ya le estamos designando. ¿Ya? Ay, pero ¿qué pasa si vemos a una persona de terno bien formal? Ah, debe ser un oficinista. Ah, o vemos, a ver, aquí, ya un gorrito de chef con todos sus implementos. Ah, ya trabaja en un restaurante. O los abogados, que es típico su presentación y su portafolio. Es decir, agrupamos también a las personas. ¿Por qué? Por su forma de vestirse, por cómo ellos se proyectan. ¿Ya? Esto está bien. Podemos agrupar, podemos identificar, pero no tenemos que juzgar. Por eso los estereotipos, cuando son mal utilizados, ¿ya? Se van un poco o se inclinan a la discriminación. ¿Ya? Recuerden, todos somos iguales. ¿Ya? Tal vez nuestros gustos en la vestimenta o nuestros gustos o nuestra forma de expresión sea distinta, pero debemos identificar y aprender a convivir. ¿Ya? Y como les mencionaba, los estereotipos llevan al prejuicio a juzgar sin tener un verdadero conocimiento de ellos, de cómo estos transmiten su esencia. Y me van a decir, pero profesora, ¿por qué estamos viendo este tema? Porque los estereotipos, como les mencioné al principio, que están dentro de las variaciones lingüísticas, nos quieren dar a notar que cada provincia tiene sus costumbres, que cada región tiene su forma de expresión, ¿ya? Y el lenguaje se centra en la convivencia y en la comunicación.
¿Ya? Y para que exista una comunicación, yo debo entender a mi entorno, a todo lo que está dentro de mi comunidad. ¿Ya? Y como les mencionaba, de estos estereotipos, porque a veces tenemos arraigado nuestras costumbres, surgen los prejuicios que a la larga se pueden convertir en algo que afecte ¿a quién? A la sociedad en general. ¿Ya? Eso es, chicos, la clase de la noche de hoy. No sé si tenemos algún comentario, algún aporte, algo que quieran de su parte argumentar o digan, no, profe, usted se equivocó. ¿O está todo entendido? Todo está entendido, licenciada. Ya, gracias, Blanquita. Todo está entendido. Para mí, Lizzy, también está todo claro. Listo, mi estimada Nelly. Sí, Lizzy, todo está entendido. Ya, todo está entendido. Walter. Hoy nuestro compañero Walter creo que se nos ha ido. Ahí me escucha, profe, buenas noches. Sí, todo está entendido, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias mejor a ustedes, ¿ya? Por favor, vamos a aplicar la frase que les mencionaba, ¿ya? Y vamos a repasar un poquito estas diapositivas. Puede que la siguiente clase la profesora les diga, a ver, ¿qué eran variaciones lingüísticas o qué eran los estereotipos? ¿Ya? Así que vamos a revisar un poquito. ¿Por qué partimos de este tema? Porque comunicación es relación, es convivencia. Y debemos ir aprendiendo de las diferencias culturales que existen. ¿Ya? Y conociendo en el entorno en el que estamos. ¿Por qué? Porque no todos tienen nuestras mismas costumbres y en ocasiones puede que las costumbres de otras personas nos desagraden a nosotros, pero debemos aprender a convivir, a conocernos. ¿Ya? Muchas gracias, estimados compañeros, por la participación. Les deseo muy buenas noches y una excelente semana. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, licenciada.